Bueno, estamos haciendo un estudio de la segunda epístola del apóstol Pedro. Ya estamos, Dios mediante, a este y otro mensaje. Si no se alargan, porque ellos se alargan a veces. No soy yo que lo alargo, son ellos. Estos pasajes que tienen demasiado que decir de ellos. Entramos hoy en el capítulo número 3 y quiero hacer una advertencia aquí, me pongo adelante. Como dice el escritor a los Hebreos, hoy tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Este es un mensaje muy técnico, el que vamos a tener hoy, en muchas partes, largo, así que yo espero que usted haya venido bien desayunado. Y si usted se lo encuentra muy técnico, muy aburrido y se duerme, procure no roncar, para que no distraiga a los demás, ¿ok? Pero toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y toda debemos estudiarla. Y dice aquí la escritura, y este de hecho uno de los pasajes más útiles, a pesar de lo técnico que es. El Espíritu se está manifestando. Ok, leemos. Son todas las cosas, ¿usted ha visto? Segunda de Pedro, capítulo número 3. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer versículos 1 al 10. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Vamos a orar. Padre de gloria, Señor, qué privilegio tan grande este que tenemos de ser llamados tus hijos, de poder decirte Padre, sabiendo que no fuimos engendrados de carne y sangre ni de voluntad de varón, sino de ti, Señor. Tú nos llamaste a esta gracia, tú nos hiciste tus hijos por medio de Jesucristo, y en su nombre nosotros te rogamos que tú, cual Padre, nos alimentes con tu palabra en esta mañana. Suple, Señor, lo que nuestros corazones necesitan para que salgamos de aquí animados, fortalecidos y estimulados a vivir la vida que tú mandas, Señor. Y si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha tenido ese encuentro personal con Cristo, ábrele los ojos, Señor, para que puedan ver tu gloria en la faz de Cristo y puedan venir a Él para salvación de sus almas. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El próximo gran acontecimiento en el calendario divino es la segunda venida de Cristo. Ese es el acontecimiento al que todos los creyentes miramos, el que todos los verdaderos creyentes esperamos con ansias. Esa segunda venida promete poner fin a todo dolor, todo sufrimiento, promete llevarnos a la gloria eterna, revestidos de un cuerpo inmortal para estar siempre en la presencia del Señor. Estamos diciendo que el día que Cristo venga se acabó la hipertensión, se acabó la diabetes, se acabó el cáncer, se acabaron la depresión, se acabó el trabajo difícil, todo será dicha, bienaventuranza y gloria en la presencia del Señor. Sin embargo, ese mismo día de gloria y salvación para los creyentes es también un día de juicio, retribución y condenación para los no creyentes. La Biblia dice que ese Cristo que viene a buscar a su pueblo para salvarlo de manera definitiva, alejándolo de
completamente del pecado y todas sus consecuencias, ese mismo Cristo en esa misma venida viene a traer juicio a esta tierra sobre los hombres. Y esa es principalmente a ese segundo aspecto, al aspecto del juicio en la venida de Cristo, que Pedro se está refiriendo en el capítulo número 3 que nosotros acabamos de leer. Y ahí es donde este capítulo conecta con lo que nosotros estuvimos viendo a lo largo de todo el capítulo 2. Si usted recuerda, a través de todo el capítulo 2, si usted no ha estado siguiendo en esta serie, usted sabe que él tenía un tema central. ¿De qué estaba hablando en el capítulo 2? Los grillos, de los falsos profetas. Está bien, Josefina, yo sé que tú estabas aquí, gracias. De los falsos profetas estaba hablando Pedro, y de los falsos maestros, de los falsos maestros que se levantarían. Pero lo más llamativo y lo que más él resalta a lo largo de todo ese capítulo 2 es el juicio que vendría sobre ellos. De hecho, usted puede ver que de los 22 versículos que tiene el capítulo 2, 8 de ellos de manera explícita menciona el juicio de Dios que vendría sobre los falsos maestros y sus seguidores. Juicio que según las Escrituras tendrá lugar con la venida de Cristo. Cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, a salvar a su pueblo, comenzarán aquellos juicios que Dios va a traer sobre el mundo. Y es a esta venida de Cristo en juicio que Pedro se está refiriendo en el capítulo número 3. Y si usted mira el versículo número 10, allí nosotros vemos el énfasis. Ese versículo 10 es el centro. Esta doctrina de la segunda venida de Cristo en juicio nunca ha sido popular, no es popular hoy, no lo era en los días de Pedro. Muchos la negaban y es por eso que Pedro escribe esta carta para reforzar la certeza de la segunda venida de Cristo. Y usted lo puede ver en el versículo 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y fíjese que el versículo comienza con un énfasis, pero el día del Señor vendrá. Y la idea es que todo lo que él ha dicho en este capítulo tiene como propósito llevarte a esa conclusión. Ese día viene de manera inevitable, no hay quien lo pare, hay un día de juicio, Cristo viene a traer juicio sobre el mundo. Y sobre todo, independientemente, como vamos a ver, de lo que la gente piense, crea, opine, de las teorías de los hombres, ese día vendrá y el juicio de Dios llegará. Ese es el énfasis de todo este capítulo número 3. Cristo viene y en su venida traerá juicio sobre la tierra. Y si tú no te vas a llevar más nada de todo lo que yo voy a decir aquí, y es mucho lo que yo voy a decir aquí, llévate esto. Si tú te vas a dormir, no te duermas sin llevarte esto. El mensaje de Pedro para nosotros es que hay un día que nosotros no sabemos cuándo es, por eso es como ladrón en la noche, donde Cristo viene a juzgar al mundo. Ese es el mensaje. Cristo vuelve, pero no vuelve como el manso corderito que vino la primera vez, que dejó que lo abofetearan y que le escupieran y que le dieran palos y que lo clavaran en una cruz. Esta vez Él vuelve como Señor y juez del mundo a juzgar a la tierra. Y el apóstol Pedro quiere que estemos claros en esa certeza de la segunda venida. Y si usted mira todo el capítulo 3, vamos a ojearlo por encima. Mire cómo todos los demás versículos se relacionan con esa verdad del versículo 10. En los versículos 1 al 2, Pedro nos presenta el fundamento de nuestra certeza de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabemos? ¿Por qué podemos estar seguros que Cristo viene? Eso es versículo 1 al 2. En los versículos 3 al 4, Él nos presenta la negación de la segunda venida, de la certeza de la segunda venida. Allí Él nos habla de aquellos que desde sus días y a través de toda la historia se levantan negando lo que la Biblia dice sobre la venida de Cristo. Luego, en los versículos 5 al 9, Él nos presenta la respuesta a esa negación que dan los que se oponen. Es decir, en esos versículos Pedro va a responder a los argumentos de aquellos que niegan la venida de Cristo. Y a partir del versículo 11 y hasta el final de la carta, en el versículo 18, entonces Pedro nos presenta las implicaciones prácticas de esa venida de Cristo en juicio para nosotros los creyentes. De hecho, si usted mira el versículo 11, mire que está bien clara ahí la transición. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como viene Cristo en juicio a acabar con todo en esta tierra, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y a partir de ahí Él describe cuál es esa santa y piadosa manera de vivir que debe caracterizar a los creyentes a la luz de que Cristo viene trayendo juicio. Esa es la manera como todo el capítulo se desarrolla, como el Pedro desarrolla la idea.
Nosotros, si el tiempo nos da de verdad, vamos a ver los primeros 10 versículos, es decir, vamos a ver el fundamento de la certeza de la segunda venida, la negación de esa certeza y la respuesta de Pedro ante aquellos que niegan la certeza de la segunda venida. Si entramos inmediatamente a considerar el texto, entonces, en los versículos 1 y 2, Pedro nos presenta el fundamento de nuestra certeza de la segunda venida. ¿Cómo o por qué podemos estar los creyentes seguros que Cristo viene y que con Él viene un juicio sobre la tierra? Y la respuesta es una y sencilla. ¿Usted sabe cómo podemos estar seguros? ¿Por qué podemos estar seguros? Porque la Biblia lo dice. Esa es la respuesta de Pedro. Mire versículo 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y hago un paréntesis ahí. A los estudiosos de la Biblia les gusta complicarse porque todavía hay gente preguntándose cuál será la primera. Esta es la segunda carta que les escribo, ellos dirán, y ellos se preguntan ¿cuál será la primera? Bueno, cuando yo volteo 2 páginas atrás dice Primera de Pedro. Para mí esa es la primera, tú ves. Pero ellos se preguntan ¿a qué carta se estará refiriendo? Bueno, para mí Primera de Pedro, y esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras antes dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro está diciendo el fundamento, la base, la seguridad de que Cristo viene, nosotros la hallamos en los escritos, en las palabras dichas por los santos profetas. Y eso se está refiriendo ¿a qué? ¿A qué parte de la Biblia? Al Antiguo Testamento. ¿Cómo sabemos que Cristo viene? Porque el Antiguo Testamento lo dice, viene por segunda vez en juicio, es la idea. Porque el Antiguo Testamento atestigua de eso, los profetas atestiguan de ello. ¿Cómo sabemos que Cristo viene? Dice él, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿A qué se está refiriendo ahí? ¿A qué parte de la Biblia? Al Nuevo Testamento. ¿Qué fue escrito por los apóstoles o avalado cuando no fue por la misma mano de ellos, por los apóstoles? El Nuevo Testamento. Y lo que él está diciendo, nosotros podemos estar seguros que Cristo viene a la tierra a juzgar el mundo, porque la Biblia entera lo dice. Lo dice el Antiguo Testamento a través de los profetas, lo dice el Nuevo Testamento a través de los apóstoles. Que por cierto, un paréntesis que tenemos que hacer aquí es, tenemos que notar cómo Pedro pone a la par los escritos apostólicos con los de los profetas del Antiguo Testamento. En otras palabras, para Pedro y para Pablo y para Juan y para todos los apóstoles, ellos estaban conscientes que lo que ellos escribían era palabra de Dios y tenía el mismo peso de autoridad que los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Él lo está poniendo a la par. De hecho, si usted mira el versículo, dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Él estaba consciente que lo que él escribía, que lo que Pablo escribía, que lo que Juan escribió, todo eso era palabra de Dios, era el mandamiento del Señor para su iglesia. ¿Y por qué estoy haciendo énfasis en esto? Bueno, porque por ahí hay muchos que dicen que fue la iglesia en el siglo IV que se le ocurrió tomar un grupo de libros y juntarlo y decir, esta es la palabra de Dios, y darle autoridad. Dicen que el proceso de canonización, que es verdad que hubo un proceso de canonización, que es verdad que concluyó en el 390, al final del siglo IV, ellos dicen, ahí fue donde la iglesia tomó una serie de libros y le dio autoridad y lo convirtió en palabra de Dios. Eso no es verdad. Desde los días de Pedro ya él está diciendo que lo que ellos escribían era el mandamiento del Señor. Ellos estaban claros que esa era la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? No en el siglo IV, sino hasta el siglo IV. Hasta ahí duró el proceso de selección de los libros canónicos. Porque, ¿qué era lo que había pasado? Desde la antigüedad mucha gente plagiaban los escritos de los apóstoles o hacían escritos y los firmaban como que eran los apóstoles para inmortalizar sus herejías. Yo quería que la gente hiciera caso a lo que yo opinaba o decía, lo escribía y lo firmaba apóstol Pablo. Por eso que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en 2 Tesalonicenses 2:2 que no sean turbados por carta como si fuera nuestra. Porque mucha gente hacía eso, escribía una carta, escribía un libro y lo firmaba como que era Pablo. Y la iglesia entonces, cuando los apóstoles no estaban, tuvo que agotar un proceso largo en el cual ellos tuvieron que revisar todos esos libros que se atribuían a autoridad apostólica para saber y seleccionar
cuáles eran verdaderamente escritos apostólicos. Y eso fue lo que fue el proceso de canonización. No fue que la iglesia le dio autoridad a la Biblia, es la iglesia reconociendo, buscando cuáles eran verdaderamente los escritos de los apóstoles que tenían autoridad. Pero cerrado ese paréntesis, el punto que Pedro quiere llevarnos aquí es que nosotros entendamos que la base, el sustento, la certeza de la segunda venida de Cristo se apoya en que la Biblia lo dice. Y no lo dice en uno o dos pasajes escondidos. A través de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la Biblia habla de la segunda venida de Cristo en juicio. Si nos vamos al Antiguo Testamento, prácticamente todos los profetas, sin excepción, anunciaron esa venida de Cristo en juicio. Era lo que los profetas del Antiguo Testamento llamaban el día de Jehová. Usted lo va a encontrar, cada vez que usted ve el día de Jehová en el Antiguo Testamento, está hablando de la segunda venida en juicio. Ese es el mismo término que, si usted mira el versículo 10, los apóstoles cambiaron a el día del Señor. ¿Por qué ellos cambiaron el día de Jehová al día del Señor? Se está refiriendo a la misma cosa. Simple y sencillamente para dejar claro que ese Jehová que mencionaba aquí era el Señor Jesucristo en su segunda venida. Eso es lo que ellos querían decir. Jehová, el día de Jehová es el día del Señor Jesucristo en su venida. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Y usted se puede ir a través de todos los profetas y todos anunciaron ese día de Jehová como un día de juicio. Vamos a hacer un repasito. Usted no tiene que buscarlo. El hermano, si me puede seguir, lo sigue en la pantalla. Si no, te lo oye. Solo algunos de los principales versículos que hablan de ese día de Jehová, donde el Señor vendría en juicio a la tierra. Dice, por ejemplo, Isaías 13:6, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Isaías 13:9, he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Ezequiel 33, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Joel 1:15, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amós 5:20, no será el día de Jehová de tinieblas, sino de luz, oscuridad que no tiene resplandor. Sofonías 1:14-15, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Zacarías 14:1, he aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Malaquías 5:4, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Una y otra vez, usted puede irse, todos los profetas anunciaron, hay un día de juicio en que Dios mismo, en la persona de Cristo, nos explica el Nuevo Testamento, viene a juzgar a la tierra en el día de Jehová o el día del Señor. Y si eso es en el Antiguo Testamento, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, todavía son más las referencias a esa venida de Cristo en juicio. No vamos a ir a todos esos versículos, pero le doy aquí algunos datos interesantes. De los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, 27 libros, 23 de ellos mencionan de manera explícita la segunda venida de Cristo, 23. Y los otros 4 que no la mencionan de manera explícita, 3 de ellos son libros de un capítulo. Estamos hablando de Filemón, segunda de Juan y tercera de Juan. Y Gálatas es el otro que, aunque no la menciona explícitamente, lo deja implícito cuando dice en Gálatas 5:5 que nosotros tenemos la esperanza de justicia, hablando de ese día cuando Cristo vendrá a hacer justicia al mundo. No solamente eso, escuche este dato, el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos, sin embargo, cuando usted busca los versículos que se refieren a la segunda venida de Cristo, hay más de 300 versículos que hablan de la segunda venida. Estamos hablando de una relación de más de un versículo por capítulo del Nuevo Testamento. Y el punto, mis amados, es que la Biblia, de manera abundante,
testifica otra vez, no en uno o dos versículos, no en un versículo difícil de entender, por donde quiera, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, la Biblia refuerza y dice, hay un día donde Cristo viene a traer juicio al mundo. Y ese es un argumento fuerte, aunque usted no lo crea. Es un argumento fuerte, primero porque la Biblia ya ha dado prueba de ser confiable. Si la Biblia lo dice, podemos creerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia es confiable y segura. Nosotros vimos en el capítulo 1 de segunda de Pedro, cómo Pedro defiende precisamente la confiabilidad y la fidelidad de las Escrituras. Todo lo que la Biblia dice con relación al pasado, se puede confirmar que es así, pero todavía más. Todo lo que la Biblia en su momento anunció con relación al futuro, se cumplió en su momento exactamente como la Biblia lo decía. En la Biblia tenemos profecías que fueron dichas 200 años antes de que pasaran. Y cuando llegó el momento pasó exactamente como la Biblia había dicho que iba a suceder. En algunos casos hasta con nombre de personas. Va a venir fulano, decía, 200 años antes de nacer esa persona. Y luego viene la historia, nació esa persona y hacía lo que la Biblia dice. La Biblia es confiable. Y si podemos confiar en ella porque todo lo que ha dicho hasta aquí se ha cumplido, podemos estar seguros que la siguiente profecía, que es la venida de Cristo en juicio, se va a cumplir. Como decía la hermana Yoli en una predicación, hablando precisamente de Apocalipsis, que es el libro que más detalle nos da de la segunda venida de Cristo y del juicio, que decía la hermana Yoli, tomando la Biblia, y decía, si todo esto hasta aquí se ha cumplido, ¿usted cree que este chin no se va a cumplir? Bueno, eso es una realidad. Es un argumento fuerte el hecho de que la Biblia lo dice, porque todo lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido. Así que podemos esperar que se va a cumplir esta segunda venida como la Biblia lo dice, pero no solamente eso, este es un argumento fuerte, mis amados, porque es un argumento constante. ¿Y qué es lo que quiero decir? Desde el principio de la historia, la iglesia y los creyentes en sentido general tienen una teoría de cómo el mundo vino a ser y de cómo el mundo va a terminar, por el poder soberano de nuestro Dios. Y eso no ha cambiado. Pasan los siglos, siglos van, siglos vienen, nueva revelación y siempre la misma teoría, la misma manera, el mismo postulado, el mismo argumento. Cristo viene, Dios viene y va a traer juicio. Y eso es más de lo que pueden decir los científicos de nuestros días, Yo no sé si usted está consciente de eso, que lo que menos hay en la ciencia moderna que refuta todo esto es constancia. Todos los científicos tienen cada uno su propia teoría y todos tienen la razón. ¿Usted me está oyendo? Todos tienen su propia teoría diferente de cómo el mundo vino a ser, cómo se va a acabar, y todos tienen la razón. Pero no solamente eso, los mismos científicos constantemente viven cambiando sus propias teorías. No pasan 5 años sin que un científico cambie su misma teoría. La prueba más grande de eso, yo no sé si usted vio la película El principio del tiempo, que es la historia de Stephen Hawking. Si usted no la vio, yo se le recomiendo que la vea, porque así como uno ve que lo que la Biblia dice es cierto. Este hombre, la mente más brillante, y no dudamos que lo sea, él tiene el IQ más grande que se ha podido registrar, la mente más brillante que existe. Este hombre hizo su tesis doctoral con la que se le dio el título de doctor en física. Y él propuso un origen del universo, él propuso una teoría del origen del universo y fue algo grandioso, lo aplaudieron, le dieron el título de doctor. ¡Wow! Ya por fin sabemos cómo el universo vino a ser, y eso fue un boom y un qué sé yo qué y mucho show, y ya de verdad no necesitamos la Biblia, ya él explicó cómo fue. Y no pasaron 5 años y él mismo desmintió su teoría. Él escribió otra tesis contradiciendo su teoría, diciendo que él se había equivocado. Pero adivine qué, pero ahora él tiene la razón. O sea, yo tengo que creerte que ahora sí es verdad, pero antes tú me lo aseguraste, que era verdad, como tú dijiste. Pero ya él canceló esa teoría, él se equivocó y tiene una nueva teoría de cómo el mundo vino a ser. Y eso es lo que la ciencia siempre ha hecho. La ciencia vive cambiando sus teorías y tiene muchas teorías. De hecho, decía el pastor Byers, el pastor de Lafayette, que él una vez hablando con un científico ateo le decía eso. Mira, vamos a resumirlo de esta manera. Cuando ustedes todos se pongan de acuerdo en una teoría y la mantengan por más de 5 años, entonces yo les voy a empezar a hacer caso a lo que usted dice. Mientras tanto, ni ustedes mismos están seguros de lo que creen. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacerle caso? Sin embargo, mientras la ciencia moderna tiene tantas teorías de tantas cosas y son tan cambiantes, los cristianos tenemos una teoría. Y desde el principio de la historia hemos dicho una sola cosa: Dios formó el mundo y Dios lo va a terminar. Eso es lo que la Biblia dice. Y mis amados, por cierto, ¿por qué estamos mezclando estas cosas? Usted va a entender en este pasaje precisamente la relación que existe entre que Dios haya creado y que Dios va a terminar la tierra. La manera de negar esto es negándolo primero. Pero los científicos y el hombre moderno no niega tampoco que hay un fin del mundo. ¿Usted está consciente que los hombres creen que el mundo puede llegar a un final?
El problema es que ellos lo explican con causas naturales, no por una intervención divina. Pero lo vemos hasta en la película. El hombre cree que el mundo puede acabarse por un meteorito que va a venir y se va a estrellar contra la tierra y la va a destruir. O el mundo puede acabarse porque con el uso de los aerosoles vamos a hacerle un hoyo a la capa de ozono y entonces la radiación va a entrar y va a acabar con la tierra. O por el uso de los vehículos de combustión va a haber un sobrecalentamiento global y se van a derretir los polos y el agua va a inundar la tierra y nos vamos a ahogar todos. O va a haber una guerra nuclear donde primero la zozobra era con la Unión Soviética, ¿usted se acuerda? La Guerra Fría, ahora es con el coreano del norte, Kim Jong-un se llama, ahora es la zozobra con él. Y todo el mundo estamos al borde de una guerra nuclear. Ellos creen que se puede acabar, pero se va a acabar porque los hombres van a tirar bombas nucleares que la va a terminar. O incluso ellos están abiertos a la posibilidad de que seres de otro planeta vengan y nos invadan y destruyan la tierra. Ellos están abiertos a cualquier posibilidad, excepto que Dios viene y va a terminar la tierra. Ese es el punto. El punto es: no me diga que es Dios que la va a terminar. Ok, aceptamos que se puede acabar, pero no me diga que es Dios. Y ahorita vamos a entender, Pedro nos dice por qué es que ellos niegan que sea Dios. Que por cierto, ahí yo me voy con el hermano Omar. El hermano Omar dice que tiene razón cuando dicen que son seres extraterrestres que van a destruir la tierra. Claro que sí. El Señor Jesucristo y sus ángeles, que no son de esta tierra, son los que vienen a destruir la tierra. O sea que esos son los que están más cerca de la verdad, como dice el hermano Omar. Pero no solamente eso con el fin del mundo, lo mismo pasa con el origen del hombre. Usted está consciente que ellos pueden aceptar cualquier teoría del origen del hombre siempre y cuando no implique que Dios creó y Dios puso al hombre. Richard Dawkins, este no es el de ahorita era Stephen Hawking, este es Richard Dawkins, un biólogo. Él es, yo le llamo el papa de la religión atea, por si usted no lo sabía, el ateísmo es una religión, se lo voy a probar en unos minutos. Y él es el papa de la religión atea en nuestro día. Él es el que está a la cabeza del movimiento ateo a nivel del mundo. Y él una vez fue confrontado con alguien que le decía: pero doctor Dawkins, ¿usted está consciente de que la evolución no explica el origen de la vida? La evolución explica el origen de las especies, pero no explica cómo vino a ser la primera célula viviente o el primer organismo viviente. Y el hombre, puesto en apuro ahí, no sabía qué decir, dijo: bueno, yo no dudo que seres de otro planeta hayan venido y sembrado la vida en este mundo y a partir de ahí haya evolucionado. Y el que lo estaba entrevistando hace un paso: espérese. O sea, usted no tiene problema que gente de fuera vino y sembró la vida. ¿Cuál es el problema? Que no diga que es Dios, ese es el punto. Sí puede ser algo de fuera, pero no Dios, ese es el punto. Siempre y cuando sean seres de otro lugar que no sean Dios, entonces está bien. Porque el punto es negar la existencia de Dios, el punto es negar lo que la Biblia dice. Pero otra vez, contrario a todas estas teorías que los hombres tienen, nosotros tenemos una teoría que es constante, la que la Biblia, que es inerrante, que es infalible, que es segura, nos dice. Y porque la Biblia lo dice, todo verdadero creyente lo cree. Y el pueblo de Dios dijo: amén. Y eso es lo que Pedro dice. De hecho, en el versículo 1, mire cómo él dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Lo que él quiere decir es esto: aquel cuyo entendimiento ha sido limpiado por la regeneración, ha sido renovado, como dice la Biblia. Aquel que ha nacido de nuevo no necesita más evidencia, y no es que no la hay, pero no necesita más evidencia que el hecho de que la Biblia lo dice para creerlo. Así que ¿por qué podemos estar seguros que Cristo viene a traer juicio sobre la tierra? Dice Pedro: porque está por toda la Biblia, Dios lo ha anunciado. Ahora, obviamente no todo el mundo cree en la Biblia, ni todo el mundo acepta la posición de la Biblia sobre el origen del mundo y sobre el origen del hombre y sobre el fin del mundo y el fin de la humanidad como la conocemos en este mundo. Y ya desde los días de Pedro, esta era una doctrina, una teoría que no era bien recibida y muchos salían a refutarla. Y eso es lo que Pedro nos presenta en versículos 3 y 4. Si usted mira el pasaje, allí vemos la segunda parte o el segundo acápite de este capítulo, y es la negación de la certeza de la segunda venida de Cristo en juicio. Y dice Pedro, verso 3, mire su Biblia: sabiendo primero esto. Y ese primero no es primero de orden, no es que tú tienes que saber esto primero y lo otro después, es primero de importancia. Esto es algo de primera importancia que el pueblo de Dios sepa, dice él. ¿Qué es eso tan importante que el pueblo debe saber, el pueblo de Dios? Que en los postreros días
vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y hay varias cosas que Pedro nos señala aquí sobre estos que negaban lo que la Biblia dice sobre la segunda venida de Cristo. Lo primero que Pedro dice que es suma importancia que sepamos, es que siempre ha habido y siempre habrá aquellos que nieguen la certeza de lo que la Biblia dice sobre la venida de Cristo. Fíjese que dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Esa expresión, los postreros días, no se refiere al fin del mundo, no se refiere a los últimos días. Los postreros días en la Biblia se refiere al periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Hay varios pasajes, donde quiera que usted ve los postreros días en la Biblia, se deja claro que está hablando del periodo entre cuando Cristo vino y ascendió al cielo y vuelve otra vez. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Así que, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Que sería una característica del periodo de la iglesia, esa es la idea, del periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, el hecho de que hombres se iban a levantar a refutar lo que la Biblia dice. En otras palabras, eso no es algo nuevo. Y eso es importante que lo entendamos. Lo que Pedro está diciendo, y una vez más eso comprueba la fidelidad de la Biblia, la confiabilidad de la Biblia, es que a través de la historia cristiana muchos se iban a levantar poniendo en duda lo que la Biblia dice. Y usted lo puede buscar en la historia. No hay un libro en la historia humana, sobre todo a partir del primer siglo, que haya sido más contradicho, que haya sido más refutado, que haya sido más negado que la Biblia. Y eso es lo que él está anunciando. Todo el periodo de la iglesia será un periodo donde la gente se levantaría a contradecir lo que la Biblia dice. Pero sobre todo, como les dije, eso es relevante lo que él está diciendo, porque le quita el argumento de la modernidad que dicen tener la gente de hoy, los ateos de hoy. Cuando usted entra a cualquier página atea o cuando usted ve cualquier científico hablando de sus teorías, ellos te dicen que la razón por la que la gente creía en la Biblia antes era porque eran personas con poco conocimiento de cómo funcionaba el mundo, de las leyes, de la naturaleza, y por esa razón, como ellos no podían explicar los fenómenos naturales, ellos se lo achacaban a un ser de su invención que era Dios, y por eso es que la gente antes creía en la Biblia. Pero el hombre moderno ya no necesita estas fábulas y estos mitos para explicar las cosas que pasan, porque ya nosotros tenemos explicación. Usted sabe lo que Pedro está diciendo ahí, que cuando alguien te dice con eso, tú te paras y le dices: mira, eso es cotorra. Porque no es de ahora que el hombre está negando lo que la Biblia dice. Desde el primer siglo había gente diciendo que esto eran cuentos y eran fábulas. No les dijo, búsquelo ahí, en 2 de Pedro capítulo número 1, Pedro dice: porque no os hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo ¿qué? Fábulas artificiosas. Desde el primer siglo la gente está diciendo: esos son fábulas, esos son cuentos. Entonces, cuando viene el científico y te dice: no, esos son mitos y fábulas de la gente de antes que no conocía, tú le dices: óyeme, tú estás diciendo lo mismo que decían en ese tiempo. Tú no estás diciendo nada nuevo. No es que tú eres muy moderno y muy avanzado y muy educado y muy culto. Tú eres tan culto como lo de antes porque tú estás diciendo lo mismo. Ellos usaban el mismo argumento, decir que esto eran cuentos, que esto eran fábulas. De hecho, si usted mira el pasaje, Pedro nos deja ver que precisamente su método sigue siendo el mismo. ¿Usted sabe cuál era el método que usaban antes para contradecir la Biblia? Lo mismo que hacen hoy, ridiculizar a lo que cree la Biblia. Mira el versículo. Sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán, ¿qué dice ahí? Por eso que tienen que tener su Biblia. Usted ve, el hombre no se lo puso y ya no lo vieron. Vendrán burladores andando según su propia concupiscencia y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venimiento? Oiga cómo le llama, burladores. ¿Cuál es el método que tienen para minimizar lo que la Biblia dice? Ridiculizar, ¿no? Eso es lo que siempre han hecho. En pocas palabras, ¿usted sabe cuál es el método del ateísmo, del naturalismo, del evolucionismo, de la teología liberal? Es el bullying. El bullying, eso es todo. El clásico y simple bullying. Comienzan a decir: tú crees en la Biblia, tú eres un estúpido. Es que tú tienes una mente simple. Es que tú no te has modernizado, tú no estás al día. Y Pedro nos está diciendo: mira, cuando te digan eso, dile: óyeme, pero avancen un chin, porque desde el primer siglo están en lo mismo. Eso es lo que siempre han hecho. Ridiculizar a los que creen en la Biblia. Decir que nosotros creemos fábulas y mitos, que esto no es verdad. De hecho, como dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras, yo le voy a poner ahí 4 imágenes de algunas que usted puede encontrar en cualquier site. Usted se puede meter en cualquier site
que proponga, que defiende el ateísmo, el evolucionismo, el naturalismo, y usted va a encontrar cosas como esa. Cosas como gente riéndose de ti, ridículo. ¿Tú crees de verdad creer en la Biblia y todo eso que dice? O como este que está ahí diciendo, ten 2 dedos de frente, mi hijo. ¿Cómo tú con una persona ya de este siglo, de que creyendo en Dios y en la Biblia? Edúcate, crece. O sea, ¿tú sabes por qué tú crees en la Biblia? Porque tú eres un ignorante. Tú lo que eres un estúpido. Ustedes lo que son unos simples. Ese es el método que siempre han usado, el bullying. Ser burladores, burlarse, ridiculizar la fe. Ahí hay un biólogo que dice, usted sabe, esa gente que cree en esos cuentos de que la vida vino a ser por un Dios que lo creó, esos son fábulas y cuentos de gente ignorante y simple que no tiene conocimiento. Ese es siempre el argumento. Siempre el método ha sido ridiculizar a los que creen en la palabra de Dios. Siempre han hecho eso, siempre lo harán, así que no te sorprenda. Cuando te llamen simple, cuando te llamen ignorante, recuerda que la Biblia te dice, eso lo están haciendo del primer siglo y siempre lo han hecho, siempre lo harán y siempre van a ver lo que se levante. Pero lo más importante, si usted mira el versículo 3 una vez más, Pedro nos muestra la motivación real. ¿Por qué que esta gente niega la Biblia? ¿Qué es lo que hay detrás de todo este movimiento que niega la creación, que niega el fin del mundo como Dios lo ha dicho, que niega lo que la Biblia dice? Simple y sencillamente Pedro nos deja ver que el punto aquí no es que son más elevados, más intelectuales, simplemente el querer andar en sus deseos. Versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y lo que Pedro nos está diciendo es que la motivación real detrás de todos estos sistemas que ponen en duda lo que la Biblia dice, otra vez el ateísmo, el evolucionismo, el naturalismo, la teología liberal, porque aún dentro del supuesto cristianismo tenemos gente que pone en duda lo que la Biblia dice, la teología liberal, y él está diciendo lo que hay detrás de todo eso no es una mente más inteligente, es un corazón inmoral, eso es lo que hay detrás. No es una mente más elevada, es un corazón que no quiere que haya un Dios al cual darle cuenta. Eso es simplemente lo que hay detrás, es que el hombre quiere libertad para vivir como le dé su gana. Pero ¿qué sucede? Si hay un Dios que creó todas las cosas y que gobierna el mundo y que un día va a venir a traer juicio al mundo, entonces el hombre está en problemas. Está en problemas porque él va a tener que rendir cuenta a ese Dios, porque toda su desobediencia a su padre, porque todos sus adulterios, porque todos sus malos pensamientos, porque toda su mentira, un día tendrá que dar cuenta por ellos. El hombre está en problemas porque tiene que ajustarse a lo que ese Dios dice y él no quiere. Así que la razón por la que ellos niegan esta cosa no es otra que para tener libertad, para andar según sus concupiscencias, dice Pedro, para no tener que rendir cuenta a nadie, o para ellos acallar su conciencia sobre el hecho de que tienen que rendir cuenta. Y esa es la razón por la que Pedro dice en el versículo 5, si usted mira el versículo 5, que ellos ignoran voluntariamente. Mire verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. ¿Y qué es lo que le está diciendo? ¿Usted cree que de verdad que ellos tienen más evidencia en favor de sus teorías que la que nosotros tenemos en favor de lo que dice la Biblia? Ese es el cuento que te meten. Ellos te quieren decir que la evolución tiene más evidencia que la creación, que el Big Bang tiene más evidencia que un Dios que dijo y fueron hechos, pero no es verdad. La realidad es que ellos ignoran la evidencia en favor de lo que la Biblia dice y están dispuestos incluso a aceptar cosas que son contrarias a la misma razón. Y yo se lo voy a probar. Le tengo aquí unas cuantas citas. No recuerdo el nombre del autor, no encontré el libro en que lo leí. Es un científico que defiende la teoría del Big Bang, teoría que, por cierto, déjeme decirle, cada vez más la están metiendo bajo la alfombra porque precisamente lo imposible que es ya la están desechando. Pero este científico, defensor del Big Bang, decía él, explicando la teoría, de que cuando hubo esa explosión, se creó una tensión entre la fuerza de expansión de las partículas que salieron volando en el Big Bang y la fuerza de contracción natural entre los cuerpos, entiéndase la gravedad. Y él dice que para que se produjera el universo que tenemos hoy, tenía que haber un gradiente, una diferencia entre esa fuerza de expansión y esa fuerza de contracción. Y él da una cifra así, mire, pero loquísima, asombrosa. Y él dice, para el que es versado en número, le sorprenderá esa cifra que yo dije, que yo pongo aquí, que se necesitó que pasara. Pero para el que no es versado en número, déjeme explicárselo de esta manera. La probabilidad de que eso pasara, dice él, de que pasara el Big Bang, es la misma
que de yo pararme en un extremo del universo con un rifle y apuntarle a un blanco de 2 centímetros por 2 centímetros que está en el otro extremo del universo y disparar y dar justo en el blanco, dice él. Oiga lo que él dice. En su libro está escrito, literalmente imposible. Y luego dice, y sin embargo pasó porque aquí estamos. ¿Qué le parece? Entonces, ¿por qué él cree el Big Bang? Porque tiene sentido. No, él dice eso es imposible. Pero ¿cuál es la alternativa? Dios creó, pero yo no quiero que Dios haya creado. Así que yo prefiero creer que eso pasó, que lo imposible pasó. Lo que yo digo que no hay manera de que pase, pasó. Pero ese no es el único. George Wall, este sí te digo el nombre, lo puedes googlear. Profesor de la Universidad de Harvard, ganó el Premio Nobel de Filosofía y Medicina en el 1967. Este señor, considerando todos los elementos que tendrían que pasar para que la materia inorgánica diera como resultado la vida orgánica, es decir, para que de elementos inertes se formara un ser vivo, él dice lo siguiente: uno solo tiene que contemplar la magnitud de esta tarea para admitir que la generación espontánea de un organismo vivo es imposible, dice él. Oiga, sin embargo, aquí estamos todos como resultado, según creo yo, de la generación espontánea. ¿Qué le parece? Lo mismo. Que la vida se formó sola, si tú lo piensas bien, eso es imposible. Pero yo creo, palabra clave, ¿yo qué? Creo, ¿qué te está diciendo? Es por fe. ¿Por qué él cree? ¿Por qué él sostiene esa teoría? No es porque él tenga evidencia. Los números no le dan. Cuando él saca los cálculos dice esto no es posible, pero él decide ¿qué? Creer. Entonces, ¿es una religión o no es una religión? El ateísmo es una religión, mi hermano, de su cuento. Usted cree en lo suyo porque usted quiere creer. Yo creo en la Biblia. Pero mi fe no es ciega, porque esta Biblia, como le dije, ha dado mucha evidencia de tener la razón. Así que tú crees lo que tú quieras, yo voy a creer en lo que la Biblia dice. Pero él lo dice, según yo creo, fue así, aunque la realidad es que no me dan los números. Oiga otro, el mismo Richard Dawkins, hablando él sostiene otra teoría diferente de cómo se formó el universo, que es la generación espontánea del universo. Es decir, simplemente el universo, ¿qué pasó? Apareció. O sea, no había nada, así mismo lo explica, nada ni nadie, y de repente de la nada apareció el universo. Y él dice, yo entiendo que eso es algo que desafía la razón humana, pero tenemos que aceptar que fue así. Ajá. O sea, en otras palabras, eso es irracional, porque Señor, piénselo, es racional. Si usted tiene nada y viene 10,000 años después, ¿qué va a tener? Nada. La nada no produce nada. Pero él dice, tenemos que aceptar y creer que fue así. ¿Por qué? Porque la alternativa no le conviene. Porque la alternativa, hubo un Dios que dijo y fueron hechas, y esa ya no quieren que sea. Así que Pedro nos está diciendo, la razón real, mis amados, no te dejes engañar. Pedro está diciendo, mira, esto es tan actual, esto es como si Pedro lo hubiera escrito para la gente en nuestros días. Eso es lo que me asombra a mí de la permanencia de la Biblia. Pedro está diciendo, tú tienes que saber que van a venir, y van a venir privando muy sofisticados y muy cultos y muy educados y muy estudiados, y te van a decir que lo que tú crees son fábulas y cuentos y que ellos tienen la explicación real, pero al final no es verdad. Al final ellos no tienen ninguna explicación, simplemente no quieren la explicación que la Biblia da. Pero si miramos el pasaje, lo más importante, ese versículo 4, 3 y 4, son los argumentos que ellos dan. Mire los argumentos que Pedro nos presenta a partir del versículo 4. Vamos a leer desde el 3. Hay 2 argumentos que ellos daban para negar la venida de Cristo. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, primer argumento, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Segundo argumento, porque desde los días que los padres durmieron, todas las cosas, este es el argumento, permanecen así como desde el principio de la creación. Hay 2 argumentos que ellos usaban. El primero, muy fácil, es el argumento de la tardanza. Que Cristo viene. ¿Y cuándo es que viene, mi hijo? Pero siempre está llegando y no llega. Y de hecho, déjeme decirle, ¿cuándo fue escrito esto? Esto fue escrito como 40 años nada más después que Cristo se fue. ¿Usted está consciente de eso? Cristo nada más tenía como 40 años que se fue y ya ellos se lo encontraban que estaba tarde. Y por eso Pedro dice en el versículo 9 que ellos la tienen por tardanza. Ellos decían, él está tarde ya, porque si venía, ¿por qué no ha llegado? Hace rato que ustedes están diciendo que vuelve. Y de hecho, tenemos que aceptar que la iglesia primitiva pensaba o esperaba que Cristo iba a venir en sus días.
Pero eso no es extraño. ¿Por qué? Porque todos los creyentes deberíamos estarlo esperando en nuestro día. Usted no quiere que Cristo llegue en su día. Usted no lo está esperando en su día. De hecho, vamos a ver que lo primero que Pedro dice que debe producir en el pueblo de Dios el saber que Cristo viene es expectativa. Nosotros debemos vivir a la espera. Y Pablo deseaba estar vivo cuando Cristo llegara. Y ellos, ¿qué hacían? Se burlaban de esa expectativa y le decían: ustedes sí son ridículos. Tienen 40 años esperándolo y no ha llegado. Mi hermano, pero si ese argumento era usado con fuerza en el primer siglo, oye, de verdad que te dan con el mazo con ese argumento. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me he topado con gente que cuando tú le hablas de la venida de Cristo y de todo eso que la Biblia dice, te dice: pero ustedes sí son ridículos. Tiene 2000 años viniendo y no ha llegado. ¿Cuándo es que viene? Porque si va a llegar de verdad, ¿cuándo es que viene? Hace 2000 años que ustedes están diciendo eso, que viene y no acaba de venir. Ese era el argumento. Otra vez, nada nuevo. Desde el primer siglo se está usando los mismos argumentos. El segundo argumento es un poco más sofisticado y científico, pero increíblemente es la misma base para los argumentos evolucionistas y naturalistas de hoy. Es el argumento que se conoce como uniformismo. Otra vez, googleé todo eso si usted quiere. El uniformismo es la teoría de que el universo llegó a ser por medio de procesos naturales que mantienen el universo y se mantienen de una manera constante. Por lo tanto, no hubo intervención divina para que el universo llegara a ser. No va a haber intervención divina en la historia. Ese es el uniformismo. Hay leyes naturales que con el tiempo dieron lugar a la formación del mundo, a la formación de los seres vivos, y esas mismas leyes son las que rigen hoy, mantienen el universo, y así va a seguir, y si se va a acabar va a ser por catástrofes naturales. No hay un Dios que interviene. Eso era lo que ellos decían. Mira el versículo 4, porque desde el día que los padres durmieron, y está hablando los padres allá en Génesis al principio, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ese es el argumento del uniformismo. No hay tal cosa como intervención divina. Hay procesos naturales que explican el mundo y todo lo que pasa, y es lo que rige la vida. No hay un Dios que intervenga. Y es interesante notar aquí, mis amados, primero, otra vez, lo actual que es la Biblia. Otra vez, mi hermano, esto lo escribieron hace 2000 años. Y es como si estuviera hablando con un Richard Dawkins de hoy. Es como si estuviera hablando con un George Watt de hoy. Y ellos siguen diciendo lo mismo, simplemente los argumentos están más refinados, más bonitos, expresados, con 2 o 3 más acápites, pero siguen diciendo lo mismo. La evolución, el Big Bang, todas esas cosas es procesos naturales. Son los que formaron el universo y todo lo que hay. Y si se va a acabar, es así que se va a acabar por procesos naturales. No hay un Dios que interviene. Y Pedro dice otra vez, cotorra, eso no es moderno, eso siempre lo han estado diciendo, pero todavía más. Esto es sumamente importante porque nosotros vemos que la manera de poner en duda el final de la historia siempre ha sido poner en duda el principio. Usted está viendo que eso es lo que están haciendo aquí. ¿Cómo ellos ponen en duda la venida de Cristo? Poniendo en duda la creación, pues diciendo que la creación surgió sola, que fueron procesos naturales. Por lo tanto, si no hay un Dios que intervino en el pasado para crear y que sostiene su creación en la historia, tampoco debemos esperar un Dios que intervenga al final. Por eso es que la defensa de la fe cristiana siempre tiene que incluir una defensa de Génesis 1 al 6. Siempre tenemos que defender la creación, tenemos que defender el diluvio, porque si tiramos eso por el piso, si no necesitamos un Dios que creara, entonces no hay un Dios que va a juzgar. Es porque Él creó y sostiene su creación y tiene derecho a juzgarla, que Él viene a juzgarla. Y eso es precisamente lo que Pedro hace. Si usted mira versículos 5 al 9, aquí tenemos en tercer lugar la defensa que Pedro hace de la certeza de la segunda venida, y Pedro rebate los argumentos de estos opositores y los coge en sentido contrario. Él primero rebate el argumento del uniformismo y luego rebate el argumento de la tardanza. Y dice el versículo 5, pero estos ignoran voluntariamente. Otra vez, ojo en eso, no es que no hay evidencia en favor de lo que la Biblia dice. La creación, el orden del cosmos apunta a un creador. El hecho de que hay leyes naturales apunta a que hay un legislador en el universo que puso esas leyes. Y así tenemos mucha evidencia en favor de Dios. Tenemos mucha evidencia en favor de un diluvio universal. Los millones de fósiles que tenemos almacenados en la tierra prueban una catástrofe universal. Tenemos evidencia, pero estos hombres, dice Pedro, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y vamos a ver si le seguimos la línea. Aquí póngase el gorro de pensar, que aquí es donde Pedro empieza a argumentar con ellos, y esto es una cadena de argumentos que él va dando. Primera cosa que ellos ignoran voluntariamente, no por falta de evidencia, que en un principio el universo vino a ser por la palabra de Dios. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, ese es el énfasis ahí, los cielos y también la tierra. Es decir, el universo no sucedió por procesos naturales que ocurrieron solos. No apareció de manera espontánea porque apareció porque sí. No fue un Big Bang que explotó y formó el universo. No. Dios dijo y el universo, la tierra, el mundo, el espacio apareció. Eso es lo que está diciendo. Así comenzó todo. Pero no solo eso. Estos ignoran que ese mismo Dios que creó es quien sostiene esa creación. Es decir, esos procesos naturales que ellos pueden identificar y ciertamente están ahí en la naturaleza, no son más que el decreto de Dios. Esos procesos naturales tienen lugar porque Dios lo decretó, y en el momento que Dios diga lo contrario, dejan de pasar. Y mírelo aquí como Pedro explica eso. Versículo número 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua. ¿Y por qué él menciona el agua allí? Mire esto. Si usted se va a Génesis 1, usted ve que el agua jugó un papel muy importante en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Del agua Dios sacó la tierra. Del agua Dios sacó la vida de los animales. Del agua Dios formó la atmósfera, dice, una bóveda que cubría la tierra. Es decir, el agua fue un elemento muy importante en la mano de Dios para dar forma al mundo. Y eso es lo que le está diciendo, la tierra que proviene del agua. Pero no solamente eso, el agua es el elemento principal para la vida en el mundo, y por el agua subsiste. El agua, del agua Dios formó, del agua sostiene la vida. Pero adivine qué, por el agua también la destruyó. Eso es lo que él sigue diciendo. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y lo que él quiere decir es esto. Otra vez, póngase el casco de pensar. Los elementos naturales no hacen de manera constante lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que hacen? Lo que Dios diga que hagan. Dios le dijo al agua y el agua dio vida. Dios le dijo al agua y el agua sostuvo la vida. Dios le dijo al agua y el agua acabó la vida en la tierra. Eso es lo que le está diciendo. Las leyes naturales no hacen lo que ellas quieren ni de manera constante. Hacen lo que Dios dice. Dios es el autor de su creación. Dios sostiene la creación. Y cuando Él decida, Él da la orden y se acabó el orden natural que tenemos hoy. Eso es lo que Pedro está diciendo. Mi hermano, mire la defensa de Pedro en el siglo I. Esto es algo que se le puede parar al lado a cualquier científico de hoy y tirarle de tú a tú. Pero no solamente eso, ahora él extrapola esto al futuro y dice, sigue leyendo conmigo, versículo 7. Es esa misma palabra la que en un momento dijo y las cosas fueron, la que sostuvo y se sostuvieron, la que mandó y se destruyeron. Es esa misma palabra, dice él, que ahora sostiene el mundo, como tú lo ves, y que un día también mandará la destrucción. Verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Ahí está la clave. La misma palabra que antes actuó, esa es la misma que ahora lo sostiene, y son guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Y qué es lo que está diciendo? Otra vez, sí, hay leyes naturales. Esas leyes naturales son el decreto de Dios para que la creación se mantenga. Pero llegará el momento en que esa misma palabra que mandó, esa misma palabra va a dar la orden y se va a acabar todo. Y los elementos serán quemados y se fundirá y se acabará todo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y de hecho es interesante, note esto, que Pedro dice aquí que la palabra de Dios está reservando, guardando la tierra. ¿Usted sabe lo que eso significa? Y no tome esto tampoco al extremo de que no tenemos que cuidar la tierra. No es eso que estoy diciendo. Pero lo que Pedro está diciendo es que es mentira. Los hombres no vamos a destruir la tierra. ¿Usted sabe por qué no la vamos a destruir? Porque Dios la está guardando. No es verdad que el coreano va a tirar una bomba y va a explotar la tierra. En esas zozobras no tuvieron con la Unión Soviética, ahora no tienen con el coreano para mantener la tensión en el mundo y todo el mundo siguiendo lo que va. Eso es cotorra otra vez. No es verdad. La tierra no se va a destruir por una bomba atómica. La tierra la va a destruir ¿quién? Dios. Dios la está guardando para Él destruirla. ¿Usted entendió eso? Dios se va a asegurar que el hombre no la destruya
para que esté ahí, para Él destruirla, como Él ha dicho. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Así que nosotros podemos estar seguros de estas realidades porque hay evidencia en favor de ello. Ahora, si miramos el pasaje, finalmente Pedro rebate el argumento de la tardanza. Fíjese que Pedro, versículos 8 al 9, entonces responde a su inquietud de por qué no ha llegado todavía, ¿dónde está? ¿Por qué dura tanto? Y Pedro nos da dos explicaciones de la aparente tardanza de Cristo. Primera de ellas, él quiere que sepamos que para Dios no hay tardanza, que para Dios ya eso pasó. Versículo número 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ojo, ese pasaje no está diciéndonos cómo midamos el tiempo desde supuestamente la perspectiva de Dios. Usted sabe la gente que han cogido ese versículo para ponerse a calcular y te dicen incluso, mira, para Dios hace cuántos días nada más que Cristo vino, hace 2 días, porque para Dios 1000 años son como un día. Sí, el problema es que él le sigue leyendo porque dice que para Dios un día es como 1000 años también. Entonces para Dios también van 700 millones de años y es por eso. Eso no es lo que el versículo está diciendo. No dice que para Dios un día, 1000 años son un día. Dice que para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Y es una manera figurativa de hablar para decir Dios no está sujeto al tiempo. Dios está fuera del tiempo. Le tengo una lámina ahí tomada de la teología de Gruden para que usted pueda entender lo que Pedro está diciendo. Eso, Dios está fuera de la esfera del tiempo. Dios está al mismo tiempo y ve al mismo tiempo el principio, el medio y el fin. Para Dios, Dios no está, en otra palabra, Dios no está esperando que llegue el momento para Cristo venir. Desde la perspectiva de Cristo, de Dios, ¿qué pasó con ese acontecimiento? Ya pasó, ya Él vino. Desde la perspectiva de Dios ya Él vino. Ya Él vino. Cristo nada más tuvo que subir y volver a bajar, porque desde la perspectiva de Él está en cualquier momento de la historia al mismo tiempo. Y eso es lo que Él está diciendo. No hay tal tardanza a los ojos de Dios. Dios no está sentado esperando que llegue el momento. Para Él ya eso está consumado. De hecho, eso no solamente pasa con la primera, con la segunda venida pasó con la primera. ¿No dice la Biblia que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo? ¿Y cómo así? Cristo no murió en el año 0, en el año 30 aproximadamente. Sí, según nuestra perspectiva, pero de la perspectiva de Dios, antes de Él venir ya había muerto, porque Dios está fuera del tiempo. Esa es la idea. Antes de venir desde nuestra perspectiva, ya Él había sido inmolado. Y eso es lo que Pedro está diciendo. No hay tardanza para Dios, porque ya para Dios es un hecho consumado. Pero todavía más y más importante, Pedro nos explica que esta aparente tardanza de Dios desde nuestra perspectiva tiene un propósito redentor. Mire versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ojo con eso, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la que Cristo no ha venido en la historia todavía no es porque no ha tenido oportunidad para hacerlo. No es que Él está parado, como le dije, esperando, como el que va a cruzar la calle, de que deja ver que no vengan carros. Ok, ahora. No, eso no es lo que está pasando. No es que no ha tenido el poder para hacerlo. No es que no ha tenido el deseo para hacerlo. La tardanza o aparente tardanza del Señor tiene un propósito, y ese propósito es la salvación de los hombres, dice aquí. Y esto podemos verlo desde un punto de vista general. La salvación, la oportunidad de salvación de todos los hombres, dando oportunidad de que los hombres, como dice aquí, vengan al arrepentimiento. Tú estás consciente, y le voy a hablar a aquellos que todavía no se han convertido hoy a Cristo, que si Cristo hubiera venido ya, tú estarías en el infierno ahora mismo. Tú deberías dar gracias a Dios que Cristo no ha venido, porque si Él hubiera venido, tú estarías ahora mismo en el infierno. Eso es lo que Pedro está diciendo. Esa tardanza, lo que debería a ti es darte ánimo, porque Dios te está dando chance. Cada día que pasa es una oportunidad que Dios te da para venir a Cristo y ser salvo de tus pecados. Por eso no ha venido dándote oportunidad de arrepentimiento. Pablo, hablando de eso, dice en Romanos 2:5 que los hombres menosprecian la paciencia y la benignidad de Dios, ignorando que los guía al arrepentimiento. Los hombres tienen en poco. Al contrario, lo que Dios ha hecho como un acto de misericordia, darles días para que se arrepientan, ¿qué hace el hombre? Lo toma como un argumento en su contra. Dios no viene nada, no ha cumplido, no va a cumplir, cuando Dios lo que está haciendo es misericordioso contigo, dándote un día más para que tú puedas venir a Cristo y ser salvo. Pero en un sentido más específico, esto no se está refiriendo a todo el mundo en sentido general, se está refiriendo a los creyentes, se está refiriendo a los escogidos de Dios.
¿Y cómo lo sabemos? Bueno, primero porque 2 veces en este pasaje Pedro les llama amados. Él está hablando de los amados. Versículo 1, amados. Versículo 8, amados. Y ese término amados, yo le he explicado otra vez, es homólogo en la Biblia a escogidos. Se está refiriendo a los amados de Dios. Oiga, Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Él está diciendo que Dios es paciente para con nosotros, los amados, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese todos allí son todos los amados. En otra palabra, ¿usted sabe por qué Cristo no ha venido? Porque hay un grupo de personas que Él decidió salvar desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo, que fuimos escogidos, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y hasta que ese último escogido de Dios no venga a la fe en Cristo, Cristo no va a venir. ¿Usted sabe por qué? Porque Él no va a dejar que se pierda ninguno de sus escogidos. Eso es lo que Pedro está diciendo. Dios es paciente, esperando que todos sus escogidos vengan a la fe, y entonces Cristo viene. Vamos a hacer un ejercicio aquí para que usted entienda lo que yo le estoy diciendo. ¿Cuántos de los que están aquí tienen 10 años o menos de convertido? 10 años o menos, déjeme ver su mano. 10 años o menos. Ok. Lo que yo estoy diciendo es que si Cristo hubiera venido en el 2006, ustedes estarían ahora mismo en el infierno. Pero el Señor dijo, no se me va a quedar Úrsula, no se me va a quedar. No se me va a quedar Juan Miguel, dijo, no. Y por eso no vino en el 2006. ¿Cuánto? Dejen la mano los que tienen menos de 10, pero los que tienen de 20 años para acá, se convirtieron de hace 20 años para acá. Vamos a ver la mano. Mire la mano, mire a su alrededor. Si Cristo hubiera venido en el 1996, todo eso que levantamos la mano, estuviéramos en el infierno ahora mismo. ¿Usted sabe por qué Cristo no vino en 1996? Porque faltábamos todos eso por venir. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Hasta que el último de los escogidos no venga a la fe, Cristo no va a venir, porque Él no va a dejar que ninguno perezca. Él no va a dejar que ninguno se pierda. Ahora, versículo 10, y aquí concluye Pedro. Pero, ¿usted ve a dónde que entra el pero ahí? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Sí, Él está dando chance a todo el mundo para que venga la fe, y de manera especial a sus elegidos que entren al redil. Ninguna oveja se va a perder, pero no te pierdas con esto. Ese día viene. Cristo viene y viene en juicio. Y vendrá, dice aquí, como ladrón en la noche, cuando nadie lo esté esperando, cuando la gente ya esté convencida de que la ciencia probó que la Biblia es mentira. Entonces Él vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Otra vez, si tú no te vas a llevar más nada, llévate esto. La Biblia te asegura categóricamente, hay un día que tú y yo no sabemos cuándo es, pero hay un día en que Cristo viene al mundo a traer juicio. ¿Tú estás preparado para ese día? ¿Tú estás preparado? La manera de estar preparado es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Y déjame decirte, qué glorioso no sería eso, que tú seas esa última oveja que falta y que hoy tú decidas rendir tu vida en arrepentimiento y fe a Cristo, y tú seas esa oveja que faltaba y se completa el redil y Cristo venga. Qué glorioso sería eso. Yo te animo, ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Padre de gloria, gracias Padre por tu palabra. Gracias por la esperanza que ella nos da, Señor, de que Cristo vuelve y vuelve a buscar a su pueblo. Glorioso día, día de salvación, día de gloria, día de bendición para los que esperan en Él. Padre, pero abre los ojos de aquellos que todavía no han venido a Cristo. Ayúdeles a ver el peligro que corre sus almas cada día que pasa separados del gran Salvador que tú nos has dado. Oh Señor, conforta nuestros corazones de aquellos que hemos creído y trae a salvación a los que aún no tienen vida eterna. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.